Retomamos con un tema importante en todo lo que es el proceso de gestión de los datos en las organizaciones, que está relacionado con el resguardo, la recuperación de los datos, qué hay que hacer cuando efectivamente ocurra algún tipo de incidente, básicamente lo que son los desastres técnicamente hablando, y efectivamente todo lo que se va a denominar el BCP, que es el Business Continuity Plan, o básicamente el plan de continuidad de los negocios. Porque, nuevamente, más de una vez me han escuchado decir esto, pensar en forma simplificada de que mientras que las cosas funcionen bien, se va a mantener así eternamente, eso es una simplificación, hasta si se quiere, muy liviana, porque los sistemas, como todo equipo, en algún momento van a fallar. Lo que se tiene que tratar de lograr es que el fallo, cuando ocurra, sea lo más controlado posible y que el tiempo para recuperarse después de ese fallo, después de ese inconveniente, sea nuevamente también de una forma controlada y que la pérdida de datos sea la menor posible que la organización en un determinado contexto pueda tolerar. Entonces, nuevamente, como decimos, los datos que una organización tiene son aquellos que no puede conseguir, que no puede comprar en el mercado, que no puede solicitar a terceros, no puede, nuevamente, acceder a datos que ha generado en forma propia. Desde luego que si alguno de esos datos son comprados en el mercado o alguno de esos datos provienen de otras plataformas, yo puedo nuevamente hacer el procesamiento de todos esos datos. Obviamente esto va a tener todo un costo, obviamente va a tener una pérdida temporal y obviamente va a tener algo que eh, muchas de las organizaciones que gestionan sistemas tratan de evitar y de no aclarar del todo, que es el costo del retrabajo o el costo del reproceso. Entonces, pasemos a conceptos particulares fundamentales que vienen de aquí en más. ¿Qué es un backup? Es la copia de datos de los sistemas, de las configuraciones que yo necesito tener como respaldo. ¿Por qué es que necesito esto? Porque en el hipotético caso en que no pueda acceder a ninguno de los sistemas, yo voy a tener que hacer la recuperación. De eso hablamos en unos minutos más. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es la recuperación, necesito tener en cuenta que debería, si las cosas las hago como corresponde, debería haber establecido un mecanismo con una frecuencia para la copia de los datos. Respecto del backup, hablamos en un minuto más, pero empecemos fijando los conceptos. Y esto tiene que responder claramente a la pregunta que está ahí, es, si algo falla, si algo se rompe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que restaurar las copias de seguridad. En toda organización debería haber, un concepto también no muy conocido, debería existir redundancia de datos. Y cuando digo redundancia de datos es qué hacer en caso de que algo efectivamente falle. Y tener en cuenta que no debería tener una única copia, porque si yo trabajo con los datos reales en mis ambientes de producción y en algún momento hago una única copia, tengo que entender que estoy atado a los datos reales, que si se rompen uno podría decir, bueno, recurro a la copia, pero si la copia, por X motivo, hasta si se quiere por una falla técnica, y uno puede llegar a pensar, ¿tanto fallan los sistemas? La verdad es que no. Pero no es la primera vez, y esto me ha pasado en varias organizaciones, en las cuales se cree que la copia se está realizando y la copia efectivamente no se está realizando. Con lo cual, se me rompen los datos productivos. Cuando pienso que tengo, llamémosle así, una fotocopia en algún lugar, bueno, resulta que no saqué las fotocopias porque era mucho volumen de datos, porque tardaba mucho, porque era muy caro. La excusa la pueden fijar en el parámetro que deseen. El proceso contrario al backup es el restore, de tal punto que se trabaja en conjuntos. El backup hace la copia y el restore es el proceso por el cual recupero los datos desde una copia de seguridad. Esto, de nuevo, siempre y cuando la copia exista. Voy a enfatizar esto bastantes veces porque si la copia existe, voy a poder restaurarla.
Ahora, en unos minutos más, hablamos de la problemática de la restauración de las copias o cuando no tengo todo planificado como debería. Entonces, backup y restore son la cara y seca de este proceso de recuperación de datos. Pero no termina acá, porque esto va de la mano de dos procesos que, si bien son técnicos, tienen impacto administrativo. Paro la pelota con esto. Es muy probable que todos los que estemos en esta reunión, ninguno de ustedes el día de mañana tenga un trabajo en el cual tenga que hacer formalmente la copia física o la copia digital de los datos. Pero sí es responsabilidad funcional de los que administran organizaciones establecer los mecanismos, dar las pautas con las cuales se tiene que hacer la copia de los datos. Ahora hablamos de los tipos de backup. Y es una cosa no menor, también es una decisión administrativa en qué momento se restauran los datos luego de que efectivamente ocurra algún tipo de incidente o algún tipo de desastre. Y es así que el plan de recupero de desastres, el DRP, el Disaster Recovery Plan, y el plan de continuidad de negocios, el Business Continuity Plan, ambos son tecnológicos, es decir, lo hace alguien del departamento de sistemas para que lo entendamos, pero las pautas en las cuales se ejecutan el DRP y el BCP es una pauta administrativa con la complejidad que la organización pueda llegar a tener. Entonces, ustedes no van a estar lanzando el DRP. Ustedes no van a estar poniendo en práctica y en documentar el BCP, que es el Plan de Continuidad de Negocios. Pero si es un tema administrativo, entender que cómo se hace el plan de recupero de desastres y cómo se sigue adelante ante un eventual incidente, sí, eso es un tema desde el punto de vista administrativo. ¿Qué es el DRP a los efectos de definirlo claramente? Ese conjunto de procesos que intentan, eventualmente lo logran, que quede claro, restablecer los sistemas críticos después de algún tipo de desastre o de algún tipo de interrupción que podríamos llamar grave. Supongamos, porque esto también hay que entenderlo en términos de lo que se llama el riesgo. Una cosa es que en la operatoria de la organización, en todas las sucursales, se corte la luz y una cosa es que esto ocurra durante el proceso diario, con lo cual tengo una interrupción de mis negocios o de mis servicios y durante ese horario no puedo atender a nadie, con lo cual no hay, a ver, hay un impacto económico, está más que claro, pero no hay un impacto directo en la seguridad de los datos, porque se cortó la luz y bueno, no es que quedó algo inconsistente, no es que quedó algo a medio hacer, no es que te emití el remito pero no te pude facturar y después tengo que ver qué mandé con remito y qué es lo que voy a tener que facturar. Si se corta todo en un único punto, los datos y la pérdida económica ocurren en un determinado momento. Ahora, ¿qué pasa si el corte ocurre cuando estoy haciendo la sincronización de los datos, cuando estoy actualizando los precios, cuando estoy actualizando las cuentas corrientes? El impacto va a ser distinto. Una cosa es que no pueda facturar en el punto de venta, con lo cual no hay venta, no hay compra, no hay pago, no hay remito, riesgo, pero controlado. Y otra cosa distinta es que yo no pueda poner en práctica los procesos críticos que mi organización tiene. Entonces, a partir de allí empiezan los inconvenientes con los planes de recupero de desastres. Y ahora, cuando el desastre ocurrió, yo tengo que volver a lo que llamamos el BAU, que es la normalidad. ¿Y esto qué significa? BAU es una sigla de tecnología que se llama Business as Usual, algo así como negocios en forma habitual o negocios en forma usual. Esto significa que cuando hablábamos unas clases atrás del concepto de la estacionalidad en tecnologías, cuando hablamos del concepto de estacionalidad en tecnologías, tengo que entender también el otro aspecto particular, y es que la normalidad va a depender de el concepto de la estacionalidad. Durante un periodo vacacional, lo más probable es que haya mayor volumen de temas relacionados con el concepto vacaciones. Durante un periodo de baja actividad en la organización, esos inconvenientes son distintos. Esto no implica que yo no tenga que prever
en toda la habitualidad de mi organización. Lo que tengo que entender es que el impacto de la falta de tecnología diferencia o tiene que tener en cuenta la diferencia entre una hora pico, llamémosle, y una hora de trabajo normal, o una estación pico y una hora de estación normal. Entonces, cuando efectivamente ocurre un desastre, yo tengo que, primero, restaurar todas las cosas para tratar de volver a la normalidad y mientras tanto, porque esto también hay que entenderlo, la organización no queda en un limbo esperando a ver qué ocurre. Cuando digo no queda esperando en un limbo, significa, puntual y específicamente, ¿qué hago en el mientras tanto? Esto implica que cuando hay algún desastre en la organización se tienen que disparar en forma sincrónica el DRP, el plan de recupero de desastres, y se tiene que disparar en forma sincrónica el plan de continuidad de negocios. El plan de continuidad de negocios es, y esto de vuelta también hay que entenderlo porque esto es un tema monetario al final del camino, es cuánto tiempo mi organización está dispuesta a perder o a dejar de operar, llamémosle así, hasta que se restauren los sistemas. Porque, nuevamente, esto va de la mano de la criticidad de cada organización y lo que puede estar bien, ahí yo puse un ejemplo abajo, ahora vamos, lo que puede estar bien en una organización, o puede ser un plazo aceptable, en otra organización puede que no lo sea. Entonces, no hay una regla clara de esto. Lo que sí está claro es que yo necesito saber que los sistemas en algún momento van a fallar, que voy a tratar de hacer todas las cosas para que los sistemas no fallen, pero que cuando se produzca, porque esto es un tema de cuánto, no de si potencialmente va a ocurrir. Esto es un tema de una certeza, el tema es saber cuándo se da temporalmente esa certeza, es decir, en qué momento, eh, saber qué hago, cómo hago para recuperar recuperarme de la falla y cómo hago para seguir hasta que el sistema vuelva a estar al 100% de operatividad bajo este concepto que llamamos BAU, que es Business as Usual. A modo de ejemplo, creo que lo dije el otro día. Hasta ahora, o lo dije en clases anteriores seguro, hasta ahora, a la Facultad de Ciencias Económicas nunca se le cayeron los servidores, nunca los hackearon, nunca se perdieron los datos. Pero nadie puede firmar hoja en blanco que eso nunca vaya a ocurrir. Obviamente se toman medidas de seguridad, obviamente se toman medidas de resguardo, obviamente se toman un montón de decisiones relacionadas con el dato, porque de nuevo, los sistemas de económicas son iguales a los sistemas de cualquier otra organización con y sin fines de lucro, estatal o privada. No viene al caso porque yo necesito resguardar el dato. El dato de todos nosotros como estudiantes, el dato de todos ustedes como graduados el día de mañana, necesita estar en los datos de económicas. Yo, si soy Facultad de Ciencias Económicas, si ocurre algún incidente, no puedo poner un formulario en Google Form y decir, mira, restauremos los datos de todo lo que es tu historial académico. Eso no va a ocurrir. Entonces, se ponen en práctica planes para asegurar que cuando el impacto ocurra, el impacto sea lo mínimo indispensable, lo mínimo posible. Ahora, de la misma forma que les digo esto, como hasta ahora no pasó nada, uno puede seguir feliz y contento por la vida de que total nunca pasa nada, pero hay un pequeño inconveniente. En algún momento va a pasar. Es una cuestión de cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder? Es por eso que también les digo, de la misma forma que no tenemos la conciencia de la seguridad para resguardar los datos de los dispositivos que nosotros estamos utilizando, de idéntica forma tengo que resguardar los datos de aquellas organizaciones que gestionan datos de terceros y cuando vamos a la parte particular de cada uno de nosotros, estaría bueno, y como más de una vez me han escuchado, no me va la vida en esto, si lo hacen o no, a mí no me afecta en lo personal, yo sé cómo me manejo y me quedo con la tranquilidad de que intelectualmente transmití este tema. Si ustedes no quieren hacer copia de seguridad de sus datos, de su historial académico, de todo lo que necesiten para su operatoria o para su trabajo diario o para seguir con su vida, es decisión individual de cada uno. Lo que sí tiene que quedar en claro
Y es que, si vienen económicas, comillas de nuevo, hasta ahora nunca pasó nada, nadie te lo va a firmar en blanco, por un concepto de riesgo residual. No existe el riesgo cero. Entonces, ese riesgo cero, como no existe, tengo que empezar a ver cuánto estoy dispuesto a tolerar y ver qué medidas tomo en caso de que esto ocurra. Si vamos al caso individual de cada uno de ustedes como estudiantes, estaría bueno que hagan una copia de todo lo que sea su historial académico, todo lo que puedan encontrar por Miecon, de modo tal de tener una copia que la dejan en una carpetita perdida, de un cuatrimestre a otro la van actualizando en su Drive o su Dropbox o OneDrive o donde sea, se bajan un analítico de materias y lo dejan ahí con una fecha testigo que, supongamos, podría llegar a ser hoy 5 de junio. Entras en mi account, te bajas el analítico y lo tenés ahí. Lo bajas en PDF, ni en papel lo necesitas. Pero que quede una copia donde vos puedas contrastar que si en el hipotético caso toquemos madera, que quede claro, ocurriera algo con algún tipo de pérdida de datos de nuestra facultad y nuestra facultad pone en práctica el DRP y pone en práctica el BCP y vuelve a la normalidad, vos vas a querer entrar después de que se restauren los sistemas y vas a querer verificarlo. Y vas a querer asegurarte de que todas las materias que aprobaste te vuelvan a aparecer aprobadas. Entonces necesitas tener una copia testigo, porque si vos no tenés una copia testigo para poder contrastar que bajaste del propio sitio Económicas previo al incidente, cuando te restauren los datos, si, Dios no lo quiera, se perdió algo, vos no tenés cómo, vamos a llamarlo así, cómo rebatir eso que la facultad te está diciendo. Entonces, necesitas hacerte una copia para tenerla como valor de contraste. Si está todo bien después de la restauración, seguís adelante. ¿Qué pasa con esto? Hay algunas métricas con todo lo que son los inconvenientes en los sistemas de información que se llaman RPO, RTO y MTD. Se usan estas siglas, si bien las explicamos en español, pero se usan estas siglas porque son algo de uso internacional en todo lo que es seguridad de sistemas de información. RPO, RTO y MTD. El RPO, el punto de recupero, el objetivo de punto de recupero. Este RPO es la máxima cantidad de datos que una organización puede permitirse perder en términos de tiempo. ¿Esto qué significa? Significa que si yo soy un supermercado y se me caen los sistemas y durante 2 horas no puedo facturar, bueno, ¿cuántos datos se perdieron en ese incidente de 2 horas? Entre los datos que no pude facturar más los datos que se perdieron como parte del incidente. Entonces, esto implica que tengo que tomar una decisión nuevamente administrativa, no tecnológica. Significa que yo necesito en algún momento retroceder hasta un punto en el tiempo y ver si ese impacto lo tolera mi organización. A modo de ejemplo, acá lo pongo a modo de vuelta, enunciado de 1 hora. Si yo digo que el RPO es de 1 hora, significa que los backups deben realizarse con una frecuencia suficiente. Ahora hablamos en detalle de los tipos de backup, estoy simplemente enunciándolo, para que nunca se pierdan más de 60 minutos de datos. ¿Parece mucho? Parece poco, de nuevo, depende del volumen. Si se pierden los datos en 1 hora en un almacén de barrio, es muy probable que el volumen de datos que se pierda sea distinto a una cadena de supermercados que está en todo el país, porque la cantidad de datos que se generan en esa hora de pérdida implica que si yo perdí todos los datos, supongamos, ocurre un incidente de 11 a 12, yo debería tener los datos resguardados a las 10:59 de hoy. Esto implica que si durante 1 hora se me pierden todos los datos, bueno, a las 12 del mediodía yo sé que tengo que volver a, llamémosle así, reprocesar las transacciones con toda la complejidad que esto implique, reprocesar las transacciones de lo que ocurrió entre las 11 y las 12. Porque si efectivamente falla, yo tengo que volver a la llamada normalidad. Ahora, la otra medida que se usa es el RTO, que es el tiempo máximo aceptable que tenemos para restaurar los sistemas
y volver a la normalidad. ¿Esto qué significa? Y acá lo voy a decir como las reglas prácticas. Esto significa que si hay algún tipo de incidente y fijamos el RTO en 2 horas, lo que está diciéndonos básicamente es que la organización no puede tolerar más de 2 horas de inactividad antes de que el impacto económico o el impacto operacional sea crítico. De nuevo, 2 horas no parece prima facie mucho tiempo. Depende del volumen de transacciones, depende de la estacionalidad. Vamos a un caso que conozco en forma directa. Si esto ocurriera en un banco, dentro del pseudo, porque no es tan así hoy en día, horario bancario, si yo necesito operar y necesito estar interactuando con algún banco entre las 10 y las 15, y vos me decís que se cayó todo y que por 2 horas no puedo operar, 2 horas no parece en principio mucho tiempo, que bueno, tenés 5 horas de atención al público y durante 2 horas no podés operar, con lo cual, bueno, te quedan 3 horas. Nuevamente hay que considerarlo en el contexto. 2 horas para un banco es un montón de tiempo. Que se caigan los sistemas entre las 19 y las 21 tiene un impacto extremadamente distinto a que el sistema se caiga entre las 11 y las 13, porque de nuevo, ese tiempo de caída de 2 horas tiene impacto operacional y es impacto crítico. Pensémoslo esto, no tanto puertas adentro de la organización, porque, como dicen por ahí, los trapitos se lavan en casa. Pensémoslo en todo lo que está relacionado con gente externa a la organización. Esto va a implicar que si vos querías ir a depositar las expensas porque justo no tenés, si tenés la plata en efectivo y no tenés forma de depositarlo en un cajero automático, o incluso, aunque sea un ATM, el problema lo tenés que en el momento en el cual el cliente viene a querer pagar acreditar las expensas correspondientes, el cliente no puede hacerlo. Y por ende, no es solamente el impacto puertas adentro de la organización, sino el impacto que también tenés dentro del proceso en sí y algo que lo verán en otras materias llamado riesgo reputacional. Finalmente, la última medida que hay es el MTD, que es el tiempo máximo en que los datos y los sistemas deben estar disponibles. Esto significa que cuando yo me escapo de este MTD, del tiempo máximo, downtime sería algo así como el tiempo de caída máximo tolerable, eso implica riesgo para el negocio. Cuando vimos a principios de este segundo, de lo que es el material de este segundo parcial, lo que era un business case y mencionamos el término de digamos, el freeze de sistemas, esto va de la mano también del congelamiento de los sistemas. En algún momento yo necesito, y esto es un tema no de tecnología, es un tema de la gestión de la organización, yo necesito establecer en qué momento puedo hacer cosas y en qué momento de ninguna forma lo voy a hacer. En las cadenas de supermercado, lo que es consumo masivo, el pico de la estacionalidad se da en vacaciones de invierno, de lo que serían colegios primarios y secundarios, y se da en la época de verano, empezando más o menos en todo el mes de diciembre con todo lo que son las fiestas de fin de año, Navidad y etcétera, y Reyes después. Esos son los dos picos de estacionalidad que habitualmente los negocios de venta minorista tipo retail tienen. Entonces, en esos dos momentos, si los sistemas que yo tengo cuando llego a esas dos instancias funcionan mal y los tengo que reparar, una cosa es una reparación de emergencia, lo que mencionamos del llamado hot fix, el arreglo en caliente. Otra cosa es esperar a hacer las modificaciones, hacer los ajustes en el momento en que yo tenga la posibilidad de hacerlo cuando no esté casualmente en el pico de la hora o en el pico del trabajo. Entonces, si lo miro en estos términos, cuanto menor sea la tolerancia a la pérdida de datos, esto es un RPO que sea bajo, y menor sea el tiempo de interrupción, que es el RTO que sea bajo, mayor va a ser el costo de la solución técnica requerida.
porque ahora hablamos en detalle de backup, existe una relación directa entre el riesgo, el tiempo y el costo, y esto de nuevo no es una decisión de administración, es una decisión, perdón, no es una decisión de tecnología, es una decisión de administración principalmente, porque los sistemas que la gente de tecnología pone a disposición de los gestores de la organización, esos sistemas tienen que responder a los gestores de la organización, no a la gente de tecnología. Nuevamente, y esto quiero que quede claro, no existe una limitación tecnológica. Es un tema de costos y es un tema de tiempos. No existe limitación tecnológica. Hoy en día, cuando hablemos en unos minutos más de lo que es backup instantáneo, o como le decimos coloquialmente la gente mayor, como es mi caso, los famosos backup en espejo, a medida que vos vas haciendo una copia a medida que vas transaccionando en tu sistema, ahora en tiempo real, cada vez que facturas, cada vez que hay un movimiento inventario en forma prácticamente instantánea, en cuestión de milisegundos, y cuando digo milisegundos es 10 a 20 milisegundos, lo que vos hiciste en tus sistemas con los datos en producción, 10 a 20 milisegundos después, si lo pago que quede claro, ya está hecha la copia de seguridad, de modo tal de que si llegase a fallar tu base de datos principal que está en el ambiente de producción, vas a tener un downtime, un tiempo fuera de máximo 3 a 4 minutos, porque cuando vos detectes que tu sistema en producción dejó de andar, llamarás a la gente de tecnología y la gente de tecnología te va a decir, sí, efectivamente detecto que es una caída, déjame ver si puedo, como se dice coloquialmente, si puedo volver a levantar el servidor. Y si puedo levantar el servidor, levanto el servidor y estás operando en 3 a 4 minutos. Si no puedo levantar porque ocurrió algún tipo de inconveniente, y si yo tengo una base de datos en tiempo real espejada, a lo sumo tendrás una pérdida de 3 a 4 minutos o 10 para redondearlo. Y claramente con lo que vimos viendo, si yo pierdo 10 minutos, el impacto va a ser operativamente menor que perder una hora. Entonces, eso es lo que va a estar ocurriendo. Necesito también, y esto es un tema de gestión, entender cómo se clasifican los datos. Hay datos que van a ser críticos, hay datos que son necesarios y hay datos que son totalmente innecesarios. Si tienen a mano algún ticket de pago o alguna factura, les pido, porque ahora lo voy a mencionar en el ejemplo, agarren ese ticket, agarren esa factura y traten de mirarlo ahora en detalle, no en función a lo que pagaron, sino a lo que está ocurriendo en el proceso de la organización que está por detrás, que en ese ticket hay datos que son críticos, hay datos que son necesarios y hay datos que son innecesarios. Hay datos que no tienen sentido ni para el consumidor final, ni tienen sentido eh, para la empresa que lo gestiona. Entonces, ¿qué es un dato crítico? Un dato crítico, y esto de nuevo, es una clasificación de gestión, no es una clasificación técnica. Paro un poquito acá porque a los efectos tecnológicos, si bien yo voy a tratar de hacer copias de seguridad de aquellos datos críticos con mayor frecuencia que los datos innecesarios, y eventualmente diré el dato innecesario ni le hago copia de seguridad, un error en un punto, pero se puede tomar esa decisión, eh, aquellos datos que sean críticos son los que te impiden operar, que te impiden que tu organización funcione. Por ende, cuando desde el punto de vista de gestión digan este dato es crítico, la gente de tecnología va a saber que esto va a entrar en lo que se llama un ciclo de backup que va a ser mucho más corto, mucho más frecuente. Ahora, a los efectos de, y esto lo digo, hay algunos sistemas que están pensados para funcionar, no para hacer las copias de seguridad, no para cuidar los datos. Incluso algunos de orden internacional, que por la grabación no voy a decir a qué marcas estoy haciendo referencia. Hay algunos sistemas que meten todo en la misma base, llamémosle, y no le interesa si es crítico, necesario, innecesario, y cuando te dice hay que hacer una copia, se hace una copia de todo. Algunos incluso te lo separan en tablas y te dicen, bueno, estas tablas maestras tal cosa, estas tablas de transacciones tal otras. Pero hay algunos sistemas de primerísimo orden a nivel internacional y nacional que meten todo en la misma tabla y que la verdad, como está pensado para que el sistema funcione,
La copia de seguridad que tienen en su mente es una copia de seguridad de lo que se llama full. Pero vamos a ver en unos minutos más que hay veces que la copia de seguridad llamada full, casualmente, es buena como para tener una fotografía, pero no es la mejor para restaurar la operatividad en caso de algún tipo de incidente. Entonces, definir si un dato es crítico, necesario o innecesario es un tema de la gestión de las organizaciones. Definamos qué es dato crítico, el que me impide operar, el que me impide seguir adelante, el que no me deja funcionar al sistema. Esto va a implicar, bajo lo que dice ahí tratamiento recomendado, es que a los datos críticos les voy a tener que hacer una mayor frecuencia de backup, voy a tener que hacer una protección reforzada y que cuando yo quiera restaurar, cuando aparezca se dispare este DRP, el plan de recuperación de desastres, es lo primero que voy a tener que restaurar. Veámoslo en estos términos. Si mi organización se dedica a la venta minorista y esto de vuelta es un análisis que cada organización tiene que hacer, y que probablemente la mayor cantidad de clientes que tengo en mi punto de venta, en vez de ser responsables inscriptos, monotributistas, exentos, la mayor cantidad de clientes van a ser consumidores finales. Que yo identifique a un cliente como consumidor final con un código genérico, porque la legislación y las regulaciones me permiten no discriminar impositivamente a quien le estoy facturando, eh, en ese tipo de casos, a mí me va a interesar de todo el proceso de ventas que críticamente se restauren los inventarios, que críticamente se restauren los maestros de productos, que críticamente se restauren todos los movimientos financieros. Porque sin esas tres cosas yo no sé cuánta plata tengo. Che, se me rompió el sistema. ¿Cuánta plata hay? ¿Qué sé yo? No lo puedo constatar. No sé lo que cobré digitalmente, no sé lo que me transfirieron. Lo único que puedo hacer es controlar o contar la plata que tengo en caja, pero no sé si esa plata es real o no. Entonces, no sé si está bien registrada, quiero decir. Motivo por el cual aquellos datos que son críticos desde la mirada de la administración son los que voy a tener que pedir la mayor frecuencia de backup, la protección reforzada y que cuando ocurra el incidente, nuevamente, perdón que refuerce esto, porque es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de si va a ocurrir. Acá no hay nada librado al azar. En algún momento el inconveniente va a ocurrir. Cuando ese inconveniente ocurra, ¿qué hago para volver a la normalidad? En esos casos, los datos críticos son aquellos a los cuales se les va a pedir una recuperación prioritaria. Los datos que son necesarios son aquellos que son útiles para la gestión, pero que no me paraliza inmediatamente la gestión. Pongámoslo en estos términos. Si se me caen los datos con los cuales mi organización factura y hace los movimientos de inventario, bueno, son datos críticos que yo necesariamente voy a tener que restaurar. Ahora, ¿es necesario tener la cuenta corriente de los clientes? Sí, claramente. ¿Es necesario tener la cuenta corriente de los proveedores? Sí, claramente. ¿Con esto qué quiero decir? Todos los datos de un sistema funcionan en conjunto, pero hay algunos que yo voy a tener que proteger un poquito más, hay algunos que me van a importar temporalmente un poco menos, y hay otros que te van a decir directamente, mira, lo tengo que hacer porque es mandatorio, pero la verdad es que si estos datos se restauran o no, para mí no, digamos, no me aportan nada. Entonces, claramente va a ser crítico el stock de movimientos, claramente va a ser crítico el catálogo de productos. Ahora, ¿la cuenta corriente de clientes y proveedores va a ser necesaria? Sí, va a ser necesaria, pero no en el momento en el cual estoy teniendo el incidente. Quizá lo puedo diferir. Si yo no tengo el catálogo de productos, prendo la computadora y no tengo, prendo la computadora, qué antiguo, Fraqueli, prendo los sistemas o accedo a los sistemas y los sistemas no tienen datos para facturar. Es una situación distinta. Mira, no te puedo dar el saldo de la cuenta corriente. Viene el cliente y me quiere pagar y me dice, decime qué te debo. Mira, no te puedo decir ahora. Claramente voy a querer que el cliente me pague y le voy a querer decir el monto y el cliente lo va a cruzar. Y habitualmente el cliente que me debe se va a hacer el tonto a ver si misteriosamente yo me olvidé de registrar algo. Si yo le digo que me debe 10 pesos, me va a decir, toma, te pago 10 pesos, aunque él sabe que por ahí me debe más. Ahora, la cuenta corriente, los movimientos de clientes, proveedores, son necesarios, pero no son necesarios para volver a la operatividad. Cuando vuelvo a la operatividad, yo voy a querer facturar y cobrar, voy a querer pagar, voy a querer hacer toda la transacción que
no puedo dejar de realizar. Ahora, si la cuenta corriente, en vez de dártelo en el momento, te digo, mira, te la envío en 48 horas, el proveedor y el cliente lo pueden, entre comillas, tolerar y no es crítico para seguir adelante. Yo necesito que mi organización, desde el punto de vista operativo, vuelva a funcionar. Aclaro que estoy llevando este ejemplo al extremo de el punto de venta porque es el más fácil de dilucidar. Si esto lo llevo a algo que no está relacionado con el punto de venta y lo llevo a todo lo que sean transacciones bancarias, yo quiero entrar en mi aplicación, en mi banca electrónica, llamar a un call center o lo que sea, y voy a querer que me identifiquen todos los movimientos. Eso está más que claro. Entonces, para un banco, la criticidad va a ser distinta. En algunos bancos, cuando hacen las actualizaciones y bajan lo que llaman los parches de seguridad, muchas veces te dicen no podemos conectar en este momento. Entonces te dice reintente en unos minutos, porque de vuelta. Y cuando uno dice reintente en unos minutos, no es volver en 3 horas. Es muy probable que reintentes en 1, 2 o 3 minutos, porque toda la modernidad del despliegue de las tecnologías se hace en pequeños segmentos. Entonces, probablemente no podías ingresar a la plataforma electrónica o no te andaba la aplicación porque dice no te pudimos identificar, o esto, reintentar unos minutos. 2 o 3 minutos después, porque eso es de lo primero, ya te identifica, pero por ahí, como están haciéndolo por etapas y están haciéndolo por fases, vos querés ingresar a, qué sé yo, compraventa de dólares y te dice justo, la banca no está disponible en este momento. Ya te identificó, reintenta en unos minutos, te vuelve a dar el mismo mensaje y no significa que no te deja comprar o vender, significa que deben estar actualizando algo o de la aplicación o de la banca electrónica que no te permite hacerlo justo en ese momento. Los datos que son necesarios son útiles para la gestión, como dice ahí, pero no te paraliza inmediatamente. Los tengo que conservar y a diferencia del dato que es, como decir, crítico, la mayor frecuencia, la criticidad acá es una frecuencia distinta. Ahora, hay algunos datos que van a ser, desde el punto de vista de la gestión, innecesarios, porque no aportan valor actual, no estás obligado a conservarlo, no sirven absolutamente para nada y, por ejemplo, la eliminación de esos datos eventualmente puede ser según lo que se llama la política de retención. Cuando hace unos minutos les dije, tomen un ticket, cuando uno agarra un ticket de cualquier cosa, yo acá estoy tomando el ticket de un supermercado, qué novedad, en el ticket de ese supermercado hay datos que son necesarios, por ejemplo, lo que pagué, por ejemplo, el detalle de los artículos, por ejemplo, la discriminación del impuesto, pero hay datos que son, ¿cómo decir?, totalmente innecesarios. Acá, porque yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, me dice que si tengo algún inconveniente con este ticket, que llame al 147. Ese dato a la organización no le sirve para nada porque sabe que lo tiene que colocar porque es del punto de vista legal. Y a mí como cliente, si tengo algún inconveniente, probablemente voy a llamar al 147 y lo voy a saber, pero la obligación legal está, ¿cómo decir?, está cumplida desde el punto de vista de lo que es la regulación de los, digamos, de los tickets que se emiten en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, dentro de esos datos hay datos críticos, hay datos que son necesarios. Si yo tuviera algún tipo de, qué sé yo, eh, con los clientes, algún tipo de acumulado para que el cliente me pueda cambiar puntos, supongamos el caso de YPF, YPF me va a decir, el dato crítico es el combustible que te vendí, el dato crítico es el mecanismo de pago. El dato necesario es el acumulado de puntos que vas a poder utilizar para cambiar por la camiseta, la pelota de fútbol, el, no sé, el vasito para tomar. Sí, es útil para la gestión. Algún cliente te va a decir, che, no me aparecen los puntos. Está perfecto, pero eso no es crítico para la organización. Porque de hecho, si voy y justo tengo, supongamos que lo tuviera en el ticket y te puedo demostrar que tengo la cantidad de puntos, si se cayeron los sistemas con los cuales puedes hacer el canje, tu dato va a ser necesario, va a tener que estar asociado a tu número de documento, pero no te van a poder proceder el canje porque sabes que no tengo sistema. Y vas a decir, ¿y ahora qué hago? Y la persona que te va a estar atendiendo te va a decir, mira, volvé en algún otro momento, o canjealo, espera unos minutos, por ahí los sistemas se restauran. Esto es lo que pasa con, y de hecho es un video que ya vieron en el canal, Quack, palito de paso, sistemas 24/7, sistemas de emisión crítica. Son dos cosas distintas. Sigamos. Los tipos de backup, según el alcance. Y acá tenemos que empezar a entender.
El tipo de backup va de la mano de lo que se va a copiar, la velocidad que esto va a tener, el espacio que va a demandar, la velocidad con la cual se va a restaurar y lo que se necesita previamente. ¿Por qué es esto? Porque esto es una secuencia. Voy a tomar a modo de ejemplo para que lo visualicemos y lo voy a estar mirando el cronograma. El mes de junio, estamos al día 5 de hoy, supongamos que nuestra organización tiene la política de hacer una copia de todo el conjunto de datos, lo que se llama backup full, y ese backup full se va realizando a las 2 de la mañana de cada día. Esto implica que la copia de seguridad completa de todos los datos críticos, necesarios e innecesarios se hace a las 2 de la mañana. Supongamos que ese proceso de hacer la copia de seguridad de todos los datos a los efectos de un backup full toma 2 horas. Parece mucho, no es mucho. No es mucho el tiempo que toma hacer todo esto. Entonces, con esta lógica, a las 2 de la mañana del día lunes hice un backup completo, a las 2 de la mañana del martes backup completo, 2 de la mañana del miércoles, hasta las 2 de la mañana de hoy viernes. Hice un backup completo. Esto significa que agarré todos los datos con toda la complejidad que puedan tener y los copié aparte. Ahora hablamos del 3-2-1, pregunta de examen, dicho sea de paso. Hago una copia y lo llevo aparte. Esto implica que en esa copia de seguridad conjunta, yo tengo que hacer eh, la copia de todos los datos. Cuando hago la copia de todos esos datos, lo que estoy haciendo en definitiva es copia de seguridad a las 2 de la mañana. En principio, y esto es un tema que algunas organizaciones trabajan bien y hay otras organizaciones que lo dejan librado al azar, principalmente porque eh, como este es un tema que hacen los departamentos de sistemas, pero que impacta directamente en los sistemas que son responsabilidad del negocio y por ende ahí están los datos, hay veces que el negocio no se mete en este tipo de cosas porque sabe que ocurre un tema no menor, pero que el negocio muchas veces pasa por arriba, deja de lado porque, bueno, no, digamos, no tiene, nunca pasa nada y nunca hubo ningún tipo de riesgo y nunca hubo ningún tipo de inconveniente. Esto hace que la gestión de las organizaciones se desentienda del tema. Y cuando se desentiende del tema, de nuevo, mientras que no pase nada, no hay verdadero impacto. Ahora, cuando llega a ocurrir algún inconveniente, hay problemas. El otro tema es que el uso del activo tecnológico se tiene que distribuir entre todas las partes de la organización que usen esa tecnología. De la misma forma que seguramente vieron en lo que es contabilidad básica los gastos directos, es decir, el sueldo del área de marketing va a parar al centro de costos del área de marketing. El sueldo de recursos humanos va a parar a recursos humanos, con lo que serían gastos directos de la gente que trabaja en ese sector. El uso de las tecnologías compartidas, como si fueran las expensas comunes de las partes comunes de un edificio, se tiene que dividir proporcionalmente entre todos los sectores. El departamento que tiene mayor metraje va a pagar más expensas que el que tiene menos metraje. Esto es regla de tres simples, si vamos al caso. Con los datos de las tecnologías, cada sector paga el uso de energía eléctrica proporcional, cada sector paga el uso de los servicios de agua corriente y calefacción proporcional, y una de las tantas cosas que pagan es los servicios relacionados con las tecnologías de información. Cuando vamos a hablar del uso de los servidores y de los procesos tecnológicos, aquellas partes de las organizaciones que tienen menos uso de tecnología pagan menos gasto indirecto. Aquellas partes que tienen mucho uso de la tecnología, como se puede suponer, pagan mayor cantidad de gastos. De nuevo, regla de tres simple. ¿Cuál es el inconveniente? Algunas organizaciones que tienen altos volúmenes de datos, que deberían forzar a que se haga una copia de seguridad todos los días a las 2 de la mañana, una copia full, difieren porque hacer una copia full es lento, utiliza mucho espacio, ese espacio que usas en disco te lo cobran y te lo mandan como gasto indirecto. Entonces,
che, en vez de hacer un backup full todos los días a las 2 de la mañana, hagamos un backup full, pongámosle los sábados a la mañana. Entonces, la ventana de copia de seguridad de ser una copia de seguridad completa al finalizar cada día o en la mañana del día siguiente, antes de comenzar con la operatoria, el problema es que si ocurre algún incidente, supongamos que ocurre un incidente ahora a las 11:50, y lo máximo que yo tengo de datos de backup full es de las 2 de la mañana, con lo cual perdí 9 horas 50 minutos. Supongamos que ya terminó a las 2 de la mañana. eh, el problema es que si yo necesito restaurar, tengo que volver a reprocesar todo desde, pongámosle, las 2 de la mañana hasta las 11:50. Es muy distinto el dimensionamiento del problema que tengo si la última copia de seguridad completa es del sábado pasado. Tengo que reprocesar todos los datos, todas las transacciones de esta semana. Y de nuevo, no es que voy a tener mano de obra adicional, que voy a tener gente que me va a estar ayudando. Voy a tener que restaurar con el mismo equipo de trabajo que tengo, porque después de todo es poco probable que pueda conseguir en el mercado alguien que esté libre para venir justo ahora o supongamos a partir del lunes y que se pueda poner a tono con la operatoria de mis sistemas en forma rápida y que me permita restaurar los datos y recuperar los datos perdidos de ese incidente. Entonces, hay muchas organizaciones que esto de hacer el backup full con las ventanas que se recomiendan, hay veces que miran para otro lado porque, bueno, es mucha plata y no queremos pagar esto, porque de vuelta me sube el costo indirecto de la tecnología. Eso es hacer un backup full. Todos los datos, no me interesa la discriminación interna, sino aquellos datos que yo hago al final de cada proceso, copio la totalidad de los datos. Esto es más o menos como pensar que ustedes hacen una copia de seguridad de sus cuadernos o de sus apuntes al finalizar la semana de cursada. Hago una copia de seguridad porque si se llegan a perder los apuntes, bueno, tengo la copia de seguridad. De nuevo, una cosa es que mañana hagas la copia de seguridad, otra cosa es que mañana no la hagas y Dios no lo quiera, justo el fin de semana previo donde estás repasando para rendir el examen parcial, se te pierden los datos. Vos ya no vas a tener una copia de seguridad como máximo del sábado anterior. Vas a tener una copia que ahora, en este ejemplo, ya tiene 2 semanas de atrasos, con lo cual tenés que salir a recuperar todas aquellas cosas que se te han perdido. Lo mismo con los datos de una organización. ¿Qué es el backup de tipo incremental? Esto implica, incremental viene de incremento, aquellas cosas que se agregaron, viene del incremental, que vas a hacer las copias de seguridad desde el último backup full, ahora hago un ejemplo, o desde el último backup incremental. Esto, de vuelta, va a ser más rápido y la idea es que cuando ocurra el incidente los vas a tener que restaurar en secuencia. Vamos a este ejemplo. Yo hago un backup full todos los días a las 2 de la mañana. Ocurre el incidente ahora a las 11:53. El último backup full fue de las 2 de la mañana. Si mi organización, por el volumen de datos, por la criticidad, estableció que el backup incremental se hace con una frecuencia de 2 horas, supongamos que el backup de las 2 de la mañana completo tiene un backup incremental, es decir, todos los cambios a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Si todo esto funcionó bien, hoy a las 11:53 voy a perder como máximo 1 hora 53 minutos. ¿Por qué? Porque cuando tenga que recuperar esto, tenga que hacer el restore, cuando ocurre un incidente, voy a tener que restaurar en secuencia y voy a decir, ¿cuál es la última copia completa, completa y segura? La de las 2 de la mañana. Listo, restauremos la copia a las 2 de la mañana. ¿En qué secuencia vienen los datos? ¿Cuál es la próxima copia de seguridad que hice? Las de las 4 de la mañana. Restauremos la de las 4. La siguiente, la de las 6, la de las 8, la de las 10 y así sucesivamente. Obviamente, ahora que son las 11:54, voy a perder los datos entre las 10 de la mañana y las 11:54. Si nada hubiera ocurrido, nada hubiera sido necesario de realizar y ahora cuando sean las 12 del mediodía se dispara el próximo backup incremental. Con lo cual empieza la restauración de backup full y los incrementales correspondientes. ¿Qué es un backup
diferencial. Ese backup diferencial, y esto va a depender de lo que la organización quiere, graba todos los datos desde el último backup full. Vamos de nuevo a este ejemplo. Si yo decía backup full 2 de la mañana y hago diferencial a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, una cosa distinta es que yo diga, mira, backup full a las 2 de la mañana, backup diferencial a las 12 del mediodía. Esto va a implicar que ahora, cuando sean las 12, se dispara el backup diferencial, quiero decir, se dispara el backup diferencial y a partir de ese backup diferencial tengo las últimas 10 horas de proceso, el de las 2 de la mañana completo y lo que ocurra entre las 2 de la mañana y las 12 del mediodía. Si ocurre un incidente a las 3 de la tarde, ahí va a venir el problema, porque esto de vuelta es un tema de gestión que hay que entender. Si yo fui restaurando cada 2 horas, con este mecanismo del backup incremental, restauro backup full de las 2 y empecé a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, a las 12 y a las 14. A las 3 de la tarde, cuando tengo el incidente, como máximo perdí una hora. En cambio, si voy con esta lógica de backup full a las 2 de la mañana y diferencial a las 12, esto es un tema de segmentos de tiempo, a las 3 de la tarde yo perdí 3 horas de trabajo, no 2. Por ende, de nuevo quiero enfatizar esto, no hay limitación técnica. Con algunos sistemas de gestión y con algunas tecnologías de gestión, el backup se va haciendo en tiempo real, de modo tal de que yo, entre comillas, no pierdo mucha cosa. Y la potencialidad de restauración es simplemente hacer que los sistemas apunten de un servidor a otro para los datos voluminosos, llamémosle así, o todos aquellos datos que sean críticos. Nuevamente, esto es un tema de gestión y de la decisión que se va a hacer. ¿Qué es el backup sintético o el backup full? Es construir un nuevo backup combinando el full con lo anterior sin releer la producción. ¿Esto qué significa? Significa que yo voy en alguna medida haciendo, vamos acá para de vuelta, voy construyendo un nuevo backup donde voy mezclando para que se visualice, como que voy mezclando los naipes. Entonces, lo que yo ya tenía en el mazo le voy agregando todos los movimientos que hay y voy haciendo un backup full. Es habitual, pero con una cosa diferenciadora. Si la empresa tiene o la organización tiene la posibilidad de invertir en esta clase de tecnologías. Si la organización no puede invertir, estoy limitado tecnológicamente. Hay algunas organizaciones de primerísima línea que siguen utilizando, y esto que quede claro, por el costo de la reconversión tecnológica, siguen utilizando tecnologías que ya no se fabrican y siguen utilizando tecnologías que la modernidad y el avance tecnológico lo ha superado, pero se siguen haciendo en algunos lugares backup en cinta, que es barato, que porque la organización en su momento invirtió en este tipo de tecnologías, no lo puede cambiar. Creo que también he dicho, hay muchas tecnologías y muchos sistemas que se siguen utilizando y se les sigue dando mantenimiento porque todavía el mantenimiento de sistemas que podríamos decir son viejos al día de hoy desde el avance de la tecnología es mucho más barato que hacer el recambio de una tecnología vieja a una tecnología nueva. Esto es lo mismo como decir, mira, en el año 2020 compré un auto 0 kilómetro. Al día de hoy tiene 6 años. ¿Sigue siendo tecnología de punta? Y probablemente no, porque las mismas fábricas automotrices le fueron agregando funcionalidades. Entonces, puede que lo que era tecnología de punta en el año 2020, en el 2026 no sea tecnología de punta. Hasta incluso puede que tu organización requiera de nuevas tecnologías. Sin embargo, se le sigue dando mantenimiento a tecnologías que no son de primera línea o que no son tecnología de avanzada, porque cambiar de un auto usado a un nuevo auto 0 kilómetro es muchísimo más caro y hay veces que esto se sigue haciendo. Finalmente, me faltaba el mirror y demás. ¿Qué es un backup en snapshot? Es hacer una copia en un momento determinado. Esto es más o menos como decir,
hagamos una copia ahora de lo que se está viendo. Esto significa que hago la copia ahora. No me interesa todo lo que está dando vueltas por ahí, sino lo que está ocurriendo en este momento en particular. Entonces, eso que está dando vueltas por ahí es, en definitiva, hacer un snapshot. Snapshot es básicamente una fotografía, hacer un backup foto. Cuando hago el backup foto, directamente hago la fotografía de lo que tengo. Después, backup en espejo. A este backup en espejo y al CDP, que es hacer los backups en forma continua, se los suele confundir, es más que nada para que lo entiendan, pero a todos a estos dos que vienen a continuación se los va a llamar backup en espejo, backup en tiempo real. Esto significa que a medida que yo voy transaccionando en los datos productivos del sistema, en ese mismo instante se hace una copia en una copia de seguridad alternativa. Se va a una base alternativa. Esto es más o menos como para que lo visualicen así a medida que ustedes van escribiendo en un documento Word, tienen una copia de seguridad en tiempo real que ustedes no ven, ustedes trabajan con el documento Word original y ese documento Word que está oculto va haciendo una copia en tiempo real de lo que estás haciendo. A medida que haces algo en la parte, llamémosle original, la copia de seguridad se hace en tiempo real. De modo tal de que vos tenés dos documentos. Si parás la operatoria ahora, ambos documentos son idénticos. Bueno, de idéntica forma a esto de los que es los backups de tipo CDP, se hacen cambios de manera continua o casi continua. Bueno, está la explicación de backup full y demás que ya vine diciendo. Con un ejemplo que me había olvidado que está puesto por ahí también. Em, ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Al margen que esto después lo leen, que es la desgrabación de una clase del cuatrimestre pasado. Al margen de entender que es una responsabilidad, si se quiere, de la gente técnica, la otra cosa que tengo que entender es que yo como organización me debo plantear no cómo hacer el backup, sino el perjuicio que tengo por si se pierden los datos. Sé que ya lo dije, sé que hay muchas organizaciones que no consideran esto como algo prioritario y el problema lo tienen cuando se cayó el sistema, se perdieron los datos o nos hackearon, que se suele decir por ahí. eh, es responsabilidad de los que gestionan las organizaciones. Esto implica que es una decisión administrativa. Nuevamente, y digo esto porque lo he hecho, programar cómo se va a hacer el backup con la tecnología es, como dicen en algunos lados, es set and forget, fíjalo y olvídate. Si yo te digo que a las 12 del mediodía se hace el backup incremental corre en forma automática. Se programa un cron job, se programa un trabajo, se programa en tecnología usan este término para todos los que son los servicios que corren en un servidor. Y uno podría decir, es raro el término, pero bueno, sepan que se programa un daemon, que se llama un demonio, se le dice en español. Se programa para que todos los días en tal horario, púmbate, haga esto. Es lo mismo que les dije el martes pasado, cuando estábamos hablando de ¿por qué no fijas entrando en tu propio WhatsApp que te haga una copia de seguridad contra tu cuenta de Gmail cuando no lo estés usando y que tenga Wi-Fi? Entonces, si estás con datos, no te va a consumir datos, pero cuando conecte Wi-Fi y estés en un horario que vos prefijás o tenés un horario de baja utilidad, le decís que te haga la copia automática, de modo tal de que en el peor de los casos, y esto lo podés fijar, perdés un día, 2 días o perdés 1 o 2 horas de conversaciones. Si esto nuevamente son conversaciones críticas, ¿sí? Podés decir que te backupé los stickers. Sí, lo podés fijar. Pero la verdad es que por ahí, si perdiste el sticker, te quedarás con las ganas de que no tenés el sticker, pero si perdés los datos de una conversación o algo que es importante, la criticidad para la organización cambia. Con lo cual, el tema de la estrategia de los datos es algo que tiene que decidir la organización. Sigo, porque eso, tema tecnología, óptica y demás lo complementé de la parte del libro mío. La regla del 3-2-1. La regla del 3-2-1 es fundamental. Supongamos que la organización decide, y esto sería lo ideal, ¿no? Decide poner en práctica políticas de backup. La regla del 3-2-1 es bastante simple.
Significa que cuando yo hago la copia de seguridad, no es la copia, sino que se trata de algo plural. Es una copia que de ahora en más se va a llamar la original y dos copias de respaldo. ¿Esto qué implica? Que yo cuando hago una copia, en vez de hacer una copia y si esa copia se rompe automáticamente no tengo datos porque perdí el original y perdí la copia, en realidad tengo el original, la copia del original y dos copias que quede claro que también son del original, pero son dos respaldos distintos, que es lo que va a venir a continuación. Entonces, si las cosas en las organizaciones se hacen bien, la regla del 3-2-1 es lo que debería aplicarse con las copias de seguridad. Esto implica que siempre voy a tener los datos originales y además voy a tener tres copias. Una que de ahora en más vamos a llamar original y dos copias adicionales del respaldo. ¿Cuál es el objetivo? Porque si falla algunas, yo tengo dos copias más en las cuales puedo acceder a esos datos. El 2 corresponde a que sean dos medios distintos. Hoy en día esto, con sistemas relativamente modernos, em, es bastante simple, porque yo puedo, y que quede claro, tener copias en tiempo real. Puedo tener copias en la nube. Si mis sistemas corren en algún tipo de servidor, se puede establecer que exista un servidor adicional con un mecanismo de almacenamiento, NAS o lo que sea, que ese mecanismo de almacenamiento haga las copias de los datos en tiempo real en un dispositivo aparte. Es más o menos como pensar, mira, si yo estoy operando acá en mi punto de venta, tengo en una computadora, llamémosle así, aparte, la posibilidad de que en tiempo real los datos vayan yendo a esa segunda computadora. Porque si se rompe la computadora original, yo puedo acudir a la segunda. Pero ¿qué ocurre? Para que esto efectivamente funcione, el famoso 2 implica que tienen que ser dos medios distintos. Y cuando digo dos medios distintos, no es coloco un disco externo por USB y hago la copia. Que quede claro, hay muchas empresas pymes, principalmente, que piensan que esa es la copia de seguridad y que esa es la forma lógica y es la forma, alguno va a decir, bueno, es la forma que se puede pagar en la pyme, te lo compro del punto de vista de la inversión tecnológica, pero, de nuevo, no es la forma ideal, porque si se te rompe el disco original y se te rompe tu disco externo por USB, vos te quedaste automáticamente sin datos, con lo cual hacer un original y una única copia es más riesgoso que hacer este mecanismo que se propone como la práctica habitual. Cuando se habla de dos medios distintos no es solamente la copia, vamos a plantearlo así. Yo tengo el original corriendo en mi base de datos Oracle. Hago el backup con lo que sería un volcado en un medio externo con los mecanismos que la propia base de datos provee. Con lo cual yo tengo el original que sigue andando, mientras que no pase nada, sigue, 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 y una copia adicional. No interesa por ahora si es full, incremental, diferencial o lo que fuere. Pero yo tengo el original y una copia. Con esa copia no me quedo tranquilo, hago dos copias adicionales. Una que puede efectivamente ir a un disco externo y la otra que hoy en día puedo hacerlo en algún tipo de soporte en nube. Cuando digo nube, no piensen que estamos hablando específicamente de un Google Drive, porque yo puedo hacer una copia, ustedes pueden hacer una copia de todo lo que tienen en sus carpetas Google Drive, lo compactan y lo mandan a otro Google Drive distinto. Yo estoy yendo de una tecnología a la otra, pero no es un medio distinto, estoy yendo de una nube a otra nube. Acá estamos hablando de, tengo un servidor de datos con una copia armada desde la base de datos y le hago dos copias adicionales. Una que conecta a un disco externo, ese disco externo, después de que termine de copiar, digamos, lo desenchufo y me lo llevo, y lo puedo hacer para que suba a una nube no de Google Drive. Lo puedo subir a un Amazon Web Service o a lo que sea, a lo que la organización eventualmente quiera contratar. Pero no termina ahí, porque sí o sí, para que esto tenga seguridad, una de esas dos copias, la de la nube, se entiende que va a estar off-site, pero si llevo el disco externo, lo debería sacar del lugar de trabajo. Esto significa que vamos a escenario de catástrofe.
en el lugar, en el estudio en el cual estoy ahora. Si se llega a romper todo, está todo en el mismo ámbito. Se rompe mi computadora local, se rompe el disco externo y se rompe el disco que tienen de copia de seguridad en, lo estoy viendo acá, a 2 escritorios de distancia. Si esto se rompe, se rompió todo. Por ende, en caso de un desastre, vamos al caso más fácil de comprender, que es en caso de que se incendie todo este estudio, se incendia todo y se pierde. Computadora original, copia de backup, el NAS, se pierde todo. Por ende, para que eventualmente yo pueda recuperarme de este problema, una de las copias, la copia, tiene que estar en el offsite, es decir, llevármelo a un lugar externo. En el banco en el cual estuve trabajando, la casa matriz estaba en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires y tenía, porque era una construcción muy antigua, una caja de seguridad que tenía paredes de metal ignífugas y blindadas que no se utilizaban, las cajas de seguridad, que quede claro, muchas de ellas sí, no se utilizaban para guardar ahorros o guardar documentación. Había muchas de las cajas de seguridad que estaban alquiladas a empresas del propio microcentro para hacer este recambio de copias de la copia adicional que tiene que estar en el offsite. Eso tenía un pequeño problema y esto, la modernidad en Argentina lo ha cambiado, no quiero hacer marcas al respecto, pero mientras que el horario bancario para poder ingresar a las cajas de seguridad es de lunes a viernes de 10 a 15, porque eso todavía no ha cambiado, quizá algún banco a los efectos corporativos te da un horario de atención diferenciado, pero se están exponiendo a mucho riesgo, que quede claro. Ha proliferado en el ámbito de toda la Argentina muchas empresas que colocan, y nosotros que estamos cerca ahí del shopping, te colocan dentro de las instalaciones del shopping cajas de seguridad que son ignífugas, principalmente pensadas, obviamente, para los individuos, pero principalmente pensadas para las organizaciones, para que la organización pueda hacer una copia de seguridad específicamente fuera del horario bancario. Entonces, en ese shopping que tenemos cerca a nosotros, y digo esto porque lo he verificado, tienen el horario de atención más amplio que el horario de atención de los locales, te atienden desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, de modo tal de que si necesitas, o siendo individuo, o sos una corporación y tenés que interactuar con el backup, en lugar de atenderte 5 horas, digamos de lunes a viernes, te atienden de 8 a 24, de lunes a viernes, y los fines de semana te hacen un horario de atención diferenciado. Pero mientras que en un banco vos estabas limitado a operatoria para la copia de seguridad de lunes a viernes, ahora tenés la posibilidad de sacar prácticamente todos los días los datos fuera de la organización. Eh, bueno, sigo por diferencia de estos temas técnicos. Chan, 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 salteo. El backup funciona siempre y cuando se pueda restaurar. Porque de nuevo, pensar que nunca va a ocurrir ningún incidente es una simplificación. Pensar que porque yo estoy poniendo en práctica los mecanismos de backup, el 3 2 1 etcétera, y que está funcionando todo, es de nuevo una simplificación. Por ende, y esto es algo que va a hacer la gente de tecnología, pero que en algún momento va a requerir de la gente de la gestión de los sistemas. En las organizaciones, que quede claro, que se toman en serio esto, se planifican escenarios de restore como mínimo cada 2 meses. ¿Esto qué significa? Significa, vamos a hacer todo el año separado en mes par. Hacemos un escenario de restore en algún momento de febrero, en algún momento de abril, en algún momento de junio. Todos los meses pares hacemos algún escenario de restore. ¿Qué significa? Significa que durante el resto del año vos fuiste poniendo en práctica esto, qué sé yo, y en algún momento en el mes de, ya que estamos en junio, en algún momento en el mes de junio, supongamos que el miércoles 17 teníamos planificado hacer la prueba del restore. ¿Esto qué significa? Que si todo el proceso estuvo funcionando bien, voy a simplificar el ejemplo con lo que veníamos tratando. Todos los días a las 2 de la mañana hago un backup full y después empiezo a hacer un incremental a las 4, a las 6, a las 8, así hasta que termine el día y a las 2 de la mañana del día siguiente vuelvo a hacer el full.
Si yo estoy en el día miércoles 17 a las 2 de la mañana, se tiene que haber realizado un backup completo. De idéntica forma a las 2 de la mañana del 16 y así con todos los demás días. Bueno, nos juntamos, planificamos hacer la prueba de restore, supongamos a las 4 de la tarde del día 17 de junio. Ese día 17 de junio, cuando hacemos la prueba de backup, lo que hacemos ese día es saquemos un detalle de los sistemas productivos que nos diga todos los datos que están y lo que hacemos es armar un ambiente aparte, básicamente en algunas tecnologías donde existe la posibilidad de tener un ambiente de postproducción, agarremos los datos que se fueron backupeando en forma completa a las 2 de la mañana, a las 4, incrementar a las 6 y así, y a las 3 de la tarde nos tendríamos que dar cuenta que cuando ponemos a restaurar esto, si restauramos en la secuencia, los datos que yo tengo hasta las 14 horas deberían coincidir con los datos que estaban en producción a las 14 horas. Si eso coincide, el backup está perfecto. Ahora, el problema surge si el backup no restaura a las 14 horas, a las 15 horas, perdón, no restaura la imagen que tenía de los datos de mi organización a las mismas 14 horas. Porque yo digo a las 2 de la mañana y así sigo hasta las 14. Bueno, a las 14 cortemos, sacamos los datos de producción, sacamos listados de comprobación, esto se planifica y en un ambiente aparte restauramos 2, 4, 6 hasta que llegamos a las 14. Bueno, a las 14, una vez que terminó el proceso, comparamos. Si lo que me dice el sistema recién restaurado a las 14 coincide con lo que decía el sistema a las 14 horas, el backup está funcionando bien y la prueba de restauración está funcionando bien. Ahora, yo puedo nuevamente tener la ilusión de que estoy haciendo backup y si no lo pruebo nunca, es como que no lo pueda probar nunca, es como que no pueda darme cuenta si las cosas que estoy haciendo funcionan bien o mal. Esto parece, y esto lo quiero aclarar, puede parecer una, ¿cómo decir? ¿Cómo va a fallar? Tengan en cuenta que cuando yo instalo tecnologías estoy haciéndole permanentemente mejoras y le estoy haciendo agregados. Hay veces que, y esto lo digo por conocimiento directísimo, hay veces que se modifican los modelos de datos de las organizaciones y alguien, sin querer o queriendo, se olvida de incluirlos en el proceso de backup. Entonces, cuando vos crees que estás haciendo el backup porque total, nunca pasa nada, total, siempre funciona todo bien, hay veces que no ocurre eso. Entonces, está muy bien hacer los backup, pero también hay que probarlos, o por lo menos verificar con cierta periodicidad que los datos que se están backupeando efectivamente funcionan. No me acuerdo si lo escribí acá o está ajustado después de la desgrabación, pero bueno, ahora después para el cuatrimestre que viene, igual a todos ustedes les escapa, pero el cuatrimestre que viene probablemente le agregue esto que voy a mencionar a continuación. Hay que entender algo en particular, no es algo que está escrito ni que sea tallado en piedra ni nada por el estilo, pero en términos de backup, está en una relación de 3 a 1. Si yo tardo 1 hora en hacer las copias de seguridad, cuando restauro datos en un sistema con base de datos, habitualmente tarda el triple de tiempo. 1 hora de backup implica 3 horas de restore. Por ende, esto no es algo que se toma en las organizaciones a la ligera. Si yo estoy diciéndote un backup full me tarda 2 horas, lo más probable es que cuando lo quiera restaurar, y ahí viene de vuelta el famoso RTO, el Time Objective, el objetivo de tiempo, la restauración no es que yo aprieto un botón y ya apareció todo. Va a tardar alrededor de unas 6. Por ende, también va de la mano del tema de la criticidad. Esto implica entender la criticidad de los datos. Si se me pierden los datos críticos y tengo que recurrir a un restore, tengo que saber de primera mano cuánto tarda ese backup. Si tarda 1 hora, en mi cabeza automáticamente sé que pierdo, además del tiempo en el cual el sistema no estuvo operativo, pierdo mínimamente 3 horas para que técnicamente esté restaurado. Y después, para que eso esté restaurado, voy a tener que verificar que más o menos los datos figuran.
o que más o menos las cosas son como yo creía que estaban funcionando. Por ende, esto no es un tema para andar eh, tratando a la ligera. Enfoquémonos en lo que es el DRP, que es un plan de recuperación de desastres. De nuevo, cuando hay algún desastre, yo necesito, desde el punto de vista tecnológico y administrativo, saber qué eventos tengo que considerar. Tengo que saber cuáles son mis sistemas críticos y saber en qué orden se tiene que recuperar. Una cosa es que se me caiga el servidor donde está mi, qué sé yo, mi catálogo de productos. Una cosa distinta es que se me caiga el servidor donde están los datos de los movimientos y las novedades de recursos humanos. Claramente la criticidad en recursos humanos va a ser muy cercana hacia fin de mes cuando está efectivamente el pago y la liquidación de haberes. En cambio, la criticidad de mi catálogo de artículos y mi catálogo de movimientos o mis transacciones y mis movimientos es una criticidad prácticamente instantánea. No tengo el artículo porque se cayó el catálogo de artículos, el maestro de artículos, no puedo facturar. Por ende, la criticidad de estos datos va a ser diferente. Después hay que entender qué dependencias hay entre sistemas. Para que yo te pueda cobrar en el punto de venta, primero, casa matriz va a tener que haber restaurado los datos del cliente. Si los datos del cliente no están en la casa matriz, nunca van a llegar al punto de venta. Eh, por ende, también hay que entender en qué orden se manejan esto. Definir las exigencias de recuperación, porque en este ejemplo, regla práctica que te estoy dando, si vos tardás 1 hora en copiar y 3 horas en restaurar, ok, ¿cuánto tiempo adicional vas a necesitar para verificar los datos? Porque de vuelta es poco probable que alguien se tire a la pileta y diga, ah, bueno, restauremos y seguimos adelante. No es tan así. ¿Estamos seguros que el backup tomó todo? Porque de vuelta, con los datos que se gestionan e incluso con los datos en tiempo real, cuando se está haciendo el backup espejo, hay veces que el dato todavía no terminó de transaccionarse. Mientras que yo voy facturando, tiki tiki, facturo, 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 en algún momento se corta la conectividad, llamémosle, facturo, 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 y cuando le quiero dar grabar, no graba. Yo no tengo idea qué llegó a grabar en tablas temporarias y qué no llegó a grabar en tablas temporarias. O se maneja por conjunto de datos completos, es decir, si no pasa todo el comprobante, no pasa ninguno, o se da con datos parciales. Ahí ya va a depender de cómo esté diseñado el sistema y entre nos le escapa a la mayoría de ustedes, pero ustedes tienen que entender con qué sistema están trabajando. Yo necesito saber, que quede claro, no necesito ser mecánico para aprender cómo manejar un automotor, pero necesito más o menos entender lo que me está marcando el tablero de control. Básicamente me decís, che, chequear aceite. ¿Qué significa chequear aceite? No tenés que saber que el cárter es la parte de abajo del motor, pero por lo menos tenés que entender que cuando te da el alerta de que estás bajo de aceite, tenés que parar en algún lugar y echarle aceite al motor, como para decirlo en términos llanos para poder comprenderlo. Después, en el DRP necesito saber a quién llamo. Y acá no existe esto de que mandame un WhatsApp. En los planes de recuperación de desastre, y le digo porque me ha tocado, cuando estás en lo que se llama la semana de guardia, se trata que estás con celular abierto y con computadora portátil, si podés. En algunos momentos tenías que ir desde el lugar donde estés, tenías que volver al lugar de trabajo porque no existía esto del acceso remoto. Hoy en día, con los sistemas distribuidos, las VPN, el acceso remoto, hay un montón de facilidades que en mis primeros años esto no existía. Si te habías ido de vacaciones por el fin de semana de Navidad a la costa y volvías y justo pasaba algo en la madrugada de la Nochebuena, lamento decírtelo, tenías que volver al lugar de trabajo. E incluso más, aquellos que trabajen el día de mañana en soporte, se trabaja con la famosa semana sí, semana no. Y ahí es ahí donde a uno le interesa estar en equipos distribuidos para que en vez de estar trabajando un fin de semana yo, un fin de semana mi compañero, tratás de que sea más de un compañero para ir turnándose. De modo tal de que si justo estás haciendo algo en este fin de semana del 15, que va a ser un fin de semana largo, y justo ocurre algún tipo de inconveniente, te pido mil disculpas. Yo entiendo que estás en tu fin de semana largo, que tenés total derecho, pero te toca estar de guardia. Entonces, si estás de guardia, tenés que ¿cómo decir? Atajar los penales y atajar y apagar todos los incendios que puedan llegar a surgir. ¿Qué planes de contingencia tengo que ver? En todos aquellos.
procedimientos en todos aquellos sectores donde yo necesite tener algún tipo de gestión de inconvenientes. Se me cae el sistema de venta, ¿qué hago? Se me cae el correo electrónico, ¿qué hago? No tengo conectividad, ¿qué hago? Le doy, qué sé yo, en un punto de venta, en una empresa en la cual estuve, distribuida por todo el país, tenían mala conectividad con algunos proveedores en el interior. Entonces, ahora que vino Starlink, están todos felices porque conectan la antena y como está fija más o menos la estabilidad de la conexión vale, pero están conectados satelitalmente. En algunas cooperativas del interior del país, si alguien es del interior del país puede que me entienda, en algunas cooperativas dependen de haber pagado los cupos, de haber pagado el canon, de qué sé yo, de factores. Y hay veces que no tenías conectividad. Entonces, cuando querían cerrar la sucursal y no tenían internet, el plan alternativo era que la parte directiva o los que estén en esa sucursal en ese momento le tenían que dar navegación al sistema a través de datos. Y es así que habían contratado con los celulares de los supervisores generalmente, le habían contratado tarifa plana, porque probablemente con internet de banda ancha, como es el caso mío en este caso, yo no me doy cuenta la cantidad de datos que van y vienen. Pero cuando conecto, y esto le pasa a la mayoría, cuando conecta datos del teléfono celular, los datos vuelan y se consumen, y no es que estamos mirando videitos de TikTok. Entonces, en base a eso es que necesito entender qué hago si se me cae la conectividad. ¿Qué es el plan de continuación? El BCP. Con esto cierro, prometo por la hora en la que estamos. ¿Qué es un BCP, un plan de continuidad de negocios? De vuelta, volver a la normalidad. Mientras que en el DRP yo me quiero recuperar tecnológicamente, la continuidad del negocio es algo que, hasta si se quiere, los afecta a ustedes directamente. Si vos estás en, voy a llevarle un ejemplo de punto de venta para que se vea, si vos estás tratando de vender tus productos y se te cae la operatividad de los sistemas, vas a querer que los comillas de sistemas te restauren los datos. Pero en el mientras tanto, ¿qué hago? Nos miramos todos de brazos cruzados, uy, no te puedo facturar, uy, no te puedo vender, uy, no te puedo cobrar, uy, el uy, no puedo, necesito manejarlo. ¿Cómo hago la continuidad de los negocios? ¿Y esto qué implica? Que voy a tener que estar viendo desde el punto de vista técnico, sistemas, redes, bases, aplicaciones, y en el BCP voy a tener que estar viendo personas, procesos, proveedores, comunicación. Básicamente el DRP es un tema técnico que ustedes, de nuevo, no pueden ignorar, pero en el mientras tanto es una decisión de gestión. Vamos a un ejemplo, con esto cierro. En el año 2016, con la llegada de Telmex y todos los que son servicios de telefonía, internet de banda ancha, en la esquina de la sede Córdoba, en Uriburu y Córdoba, justo donde está la ciclovía, estaban pasando con una tunelera a 1,5 metros de profundidad. Esa tunelera hace más o menos un boquete de unos 25 centímetros de diámetro, porque por ahí pasa el tendido de fibra óptica. Fibra óptica es muchísima velocidad y principalmente lo pasaban por ese lugar porque la avenida Córdoba históricamente, quizás lo sepan o no, cuando viene la privatización de lo que era Entel, se dividió a partir de la avenida Córdoba, Telecom hacia el norte y Telefónica hacia la zona sur. Entonces, la avenida Córdoba es algo así como una frontera, no natural, pero es una frontera que se terminó aplicando. Entonces, ¿cuál es el camino más cercano para llegar a dos puntos? Ir por el punto del medio. Entonces, como la avenida Córdoba está en el punto del medio y esta diferenciación entre lo que es zona norte y zona sur desapareció directamente, pasaban con la tunelera. Cuando están pasando con la tunelera, perforan la línea de alimentación que está entre Plaza Hussey, de alimentación eléctrica, entre Plaza Hussey y la subestación que tenemos en toda la cuadra de Económicas, que ahora quedó, ¿cómo decir? eh, Entre lo que era el edificio tradicional y las paredes del edificio nuevo. Si conocen la sede Córdoba, que seguramente ya la conocen, en la salida y entrada de vehículos al costado está la subestación de Edesur que alimenta a toda la cuadra de Económicas. Nosotros, como Facultad de Ciencias Económicas, más la morgue que está del otro lado, más el Poder Judicial que está sobre la calle Junín, tiene mucho consumo eléctrico, con lo cual tiene una subestación propia pensada para una única cuadra, que es la nuestra, ese bloque de Uriburu, Córdoba, Junín y Viamonte.
Cuando pasan con la tunelera, cortan la alimentación. Se corta la luz en toda la facultad, en la morgue, en todos lados. Hay un pequeño problema. Un pequeño problema. La empresa que le da soporte a este tipo de cosas, eh, la empresa que le da soporte a este tipo de cosas es Edenor. Cuando Edenor se da cuenta que le cortaron la comunicación, dice, bueno, sí, sí, lo tenemos que restaurar. Bueno, ningún problema. Pero hay un pequeño problema. Los cables de alimentación no están en Argentina, los tenemos que traer desde Curitiba, porque lo tenían allá. Entonces, el problema era que no se puede mandar en avión por el peso que tiene, se tiene que meter ese cable de alimentación porque que quede claro, no es emparchar un cable de que se me rompió el velador y le cambio el cable mientras que sea de 1,5 milímetros anda. No es eso, es un cable un poquito más importante por el consumo. Lo tenían que traer de Curitiba. Traer el cable de Curitiba hasta Buenos Aires tardaba únicamente 15 días, más el tiempo de interrumpir el tránsito, desconectar todo y qué sé yo. ¿Qué hubo que hacer mientras tanto? Bueno, Edenor dio los equipos electrógenos, pero implicaba que no había sensores y que era únicamente la luz mínima para el mantenimiento y digamos, los motores eléctricos para tener agua. Pero también generó un problema adicional. El problema adicional es que como yo no tenía todas las luces prendidas, de 7 a 9 de la mañana todavía estaba oscuro, de 19 a 21 y de 21 a 23 es horario nocturno. Hubo que tomar una decisión totalmente administrativa. En ese momento, nuestro actual vicedecano, el doctor César Albornoz, era el decano en aquel momento. Tiene que tomar una decisión no técnica, sino una decisión administrativa. ¿Qué dijo? Mira, mientras que haya luminosidad natural entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde en los cursos que son de 9 a 11, 11 a 13, etcétera, bueno, vamos todos con luz natural. En el otro caso, los cursos de 7 a 9, 19 a 21 y 21 a 23, y a mí me afectaba directamente porque estaba 21 a 23, prolongó la duración del cuatrimestre 3 semanas. Por ende, si yo tenía pensado un parcial en la semana que justo tenía pensado, bueno, el cuatrimestre se tuvo que prolongar porque no había forma de iluminarte de 21 a 23. Con lo cual, si bien es un tema técnico, impacta en todo lo que son las decisiones de negocios.